¿Recuerdas cuando Nayib Bukele dejó sin palabras a Nicolás Maduro? ¿O cuando se tomó una selfie en plena conferencia de la ONU? ¿O cuando un presidente golpeó a Bukele en el rostro? Estos son los momentos más icónicos en la carrera de Bukele. Somos El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. ¡Comencemos! Número 10. El día que Bukele puso por primera vez el decepción. Sin duda alguna, la decisión más importante de la presidencia de Bukele fue implementar el régimen de excepción, pues esa medida no solo le ayudó a llevar a cabo su plan de seguridad denominado Plan Control Territorial, sino que además fue el detonante para que El Salvador pudiera quedar completamente limpio de estas estructuras criminales. Era un viernes 25 de marzo del año 2022, cuando se empezó a reportar un incremento anómalo de homicidios en la zona central del país. Estos hechos no se detenían y para la tarde del sábado 26 de marzo ya se contabilizaban 62 personas que habían perdido la vida por mano de estas estructuras criminales. Esa misma noche, Bukele solicitó un estado de excepción a la Asamblea Legislativa, por lo que se empezó una sesión plenaria extraordinaria y para la madrugada del domingo 28 de marzo, la ley ya estaba aprobada. Fue entonces cuando Bukele desplegó el Plan Control Territorial y buscó a los malacates en cada rincón del país. Lo que nos conduce al momento número 9, los escondites de los malacates. Empezó la persecución y hubo muchos malacates que buscaron evadir la justicia. Algunos hasta idearon planes que rayaban en lo absurdo, pero pese a todos sus esfuerzos, fueron alcanzados por el Plan Control Territorial. Uno de estos sujetos intentó sostener la respiración en una pila de agua para lograr esconderse. Quizás su plan hubiera dado resultado, pero olvidó un pequeño detalle. Los humanos necesitan oxígeno para vivir. No pasó mucho tiempo cuando aquel hombre salió a respirar y fue interceptado por las autoridades. Otro de estos sujetos pagó un taxi para salir en un punto ciego hacia Guatemala. Tuvo una idea muy particular. Este malacate se metió en un ataúd, así como lo oyes, para que en los puntos de control pudiera pasar desapercibido, pero jamás se imaginó que los elementos policiales revisarían la caja. Fue entonces cuando aquel hombre quizás deseó estar muerto de verdad. Aquí te van algunos escondites que también llamaron la atención. En la colonia Las Margaritas, Henry López se ocultó en una pila con agua, creyendo que pasaría desapercibido, pero fue detenido. Las autoridades lo acusan de ser miembro de una pandilla. Otros se han tomado un poco más de tiempo para planear su escondite, como Edgar Sigüenza, quien hizo una cueva en el Valle Las Delicias de San Martín y ante la presencia de los elementos de seguridad trató de refugiarse en ella, pero fue descubierto. Y pasando a otro momento importante, número 8. Este fue el día en que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a Nayib Bukele con ciertos adjetivos, pero Bukele le respondió y lo dejó sin palabras. El 3 de noviembre de 2019, el presidente Nayib Bukele decidió expulsar a los diplomáticos de Venezuela en El Salvador como un gesto de desaprobación hacia el gobierno venezolano. Además, el gobierno bukelista reconoció en ese momento la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó. Pues ante el accionar de Bukele, Nicolás Maduro respondió de la misma forma y expulsó al cuerpo diplomático de El Salvador en Venezuela. Fue entonces cuando Maduro dijo lo siguiente: Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Pero Bukele no se quedó callado y respondió de la siguiente manera: Yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo,
yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien... Pero allá salía contento, estaba riéndose de una manera, estaba carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque, ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro, e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Momento número 7. Nayib Bukele inaugura la megacárcel Secot. Secot fue una de las promesas más importantes de Nayib Bukele, pues era donde él metería a todas estas estructuras que durante muchos años estuvieron sometiendo al país. El día de la inauguración de esa cárcel será recordado por muchas generaciones. Hoy que ya vamos ingresando a los sectores, señor presidente, si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Sino que estos tipos tienen que saber que van a venir a trabajar. Ellos van a venir aquí a purgar su pena y a trabajar en base que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así resarcir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder resarcir, pero por lo menos que traten de resarcir un poco. Ahorita ya vamos ingresando, señor presidente, a la zona 2 de los diferentes módulos y aquí vamos a poder ver cómo, la población va a poder apreciar cómo el Estado se respeta. Aquí garantizamos el control, orden y disciplina, señor presidente. Esos son módulos donde van a estar recluidos. Donde van a estar recluidos. Pero si podemos ver aquí, señor presidente, en este momento vamos a mostrar lo que es una intervención de la toma del control del módulo 3 de la zona 2 del centro de confinamiento. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro, y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento. A él, para hacer sus necesidades básicas, va a tener su baño adentro. Todos aquellos terroristas, también para asearse, ahí tienen su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. Ranfleros nacionales, corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño, van a estar evidentemente en una celda común. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Claro. En esas etapas de castigo, obviamente. Y todo aquel que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de altercado, también le va a tocar ese tipo de régimen donde no va a haber la luz del sol, señor presidente. Momento número 6. El día que un presidente golpeó accidentalmente la cara de Nayib Bukele. En 2019 Nayib Bukele viajó a México, ya que el gobierno de AMLO prometió donar al menos $30 millones a El Salvador como una donación para iniciar el programa de reforestación denominado Sembrando Vida. El hecho no pasó a mayores y al final ambos se rieron y se abrazaron. Número 5. La selfie de la ONU. El presidente sorprendió al mundo al tomarse una selfie cuando daba su discurso en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Él aseguraba que esa selfie se haría mucho más viral que todo su discurso dado en ese momento, algo que se cumplió. De esta forma, Bukele criticaba el sistema obsoleto en que funcionan las conferencias en la ONU.
Número 4. Queremos hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen. Este discurso disruptivo sorprendió a la comunidad internacional cuando el presidente salvadoreño reunió a los mayores representantes de las potencias mundiales y les dijo en su cara que no quería ser más un patio trasero de nadie. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes. Y hacer lo que ustedes hacen. No hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes. Número 3. Bukele durante la pandemia. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Y mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de créditos de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres, eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el 4.º mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante lo que dure el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente. Personas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis, taxistas, en fin, aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, de que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Número 2. El legado correcto. Nayib Bukele hablaba con su gabinete de gobierno y les explicaba a sus funcionarios la importancia de dejar un legado correcto. Hay una persona que me dijo una vez, mire, ¿y tú no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí, en 100 años pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, pero más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como ladrón. Y número 1, el momento más emblemático de Nayib Bukele, la toma de posesión presidencial en 2019. Este fue un momento crucial en la historia de El Salvador, y es que a partir de aquí, el país ya no volvió a ser el mismo. En otras épocas, ustedes no hubieran podido estar en ese evento. Pero esa fue mi primera decisión como presidente electo. Que ustedes estuvieran aquí, conmigo, en este lugar, en esta plaza, en este día. Hace 2 días, la tierra tembló, en la madrugada, y no había pasado ni hora y media, cuando los salvadoreños ya estaban saliendo a trabajar, como si nada hubiera pasado. Ningún pueblo del mundo hace eso, más que este pueblo, del cual todos nos tenemos que sentir orgullosos. Hace 4 meses estuve parado aquí también en esta plaza. Ese día nos comprometimos a pasar la página de la posguerra.
nos comprometimos a hacer un mejor El Salvador. Nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño. Eso es lo más importante del compromiso que tuvimos ese día. Y hoy vine acá para cumplir esa promesa. Ustedes son la razón de ser de esa promesa. Ustedes son la razón de ser de que estemos aquí el día de hoy. Ustedes lograron lo que decían que era imposible. En las calles, con cada voto. Ustedes gritaron con fuerza el nuevo El Salvador que querían tener. Hasta aquí con el video de hoy. ¿Cuál es tu momento favorito? Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Yo soy David Ortiz para El Clarinero. Nos vemos hasta la próxima.